La risa resonó en la oficina minimalista, un sonido tan afilado y frío como los bordes de la mesa de cristal. Era una risa que despojaba, que empequeñecía. Elena se quedó inmóvil, sosteniendo su pequeño frasco de muestra como si fuera un escudo inútil. El hombre detrás del escritorio, el señor Ricardo Vargas, el arquitecto de ese imperio de estética estéril, se reclinó en su silla de diseño italiano, saboreando su propia burla. «Un préstamo», repitió, como si la palabra misma fuera un chiste. «Para vender tus cosas de pueblo». «Elena, por favor, eres una buena limpiadora. No te metas en cosas que no entiendes». En ese instante, no solo rechazó su humilde petición de un pequeño préstamo, aniquiló su sueño y la despidió con un gesto de la mano. Lo que él no sabía, en su torre de arrogancia, era que acababa de despedir a la mujer que, años más tarde, volvería para sentarse en esa misma silla. Si alguna vez te han dicho que tus sueños son demasiado pequeños o que tu origen define tu límite, entonces esta historia te hablará directamente al alma. Es un testimonio de que el valor no se mide en cuentas bancarias o títulos universitarios, sino en la convicción y la resiliencia del espíritu humano. Sigue viendo para presenciar el viaje de Elena, desde la humillación más profunda hasta la cima del mundo empresarial. Una saga que demuestra que las ideas más poderosas a menudo provienen de la sabiduría más antigua, y que aquellos que ríen al último, a menudo ríen desde las ruinas de su propio y corto de miras imperio. Esta es una historia de vindicación, no de venganza, y de cómo la autenticidad se convirtió en el activo más valioso de todos. Para comprender la crueldad de esa risa, hay que entender el universo de Ricardo Vargas. Su empresa, Concepto Vanguardia, era la agencia de branding y diseño más exclusiva de la Ciudad de México. Su filosofía era una de pureza ascética. Sus oficinas en Polanco eran un testamento de ello. Paredes blancas, muebles de diseñador que parecían esculturas incómodas y un silencio casi religioso. Vargas creía que la perfección se alcanzaba a través de la eliminación. Odiaba el color, la textura, el más mínimo indicio de desorden humano. Su mundo era un lienzo perfectamente en blanco y esperaba que todos los que lo habitaban fueran igualmente lisos, pulcros e invisibles, meros accesorios de su gran visión estética. La obsesión de Vargas por el control se manifestaba en una tiranía de los detalles. Se sabía que había medido personalmente la distancia entre los teclados y los monitores en cada escritorio para asegurar una uniformidad perfecta. Una vez, un joven diseñador fue reprendido públicamente durante 15 minutos porque su taza de café, aunque de un blanco aprobado, tenía un logotipo corporativo diferente al oficial. Vargas no construía una empresa, curaba un museo, y sus empleados eran los objetos inanimados en exhibición. Esta cultura del miedo y la conformidad garantizaba la disciplina, pero a un costo enorme. Había erradicado por completo cualquier chispa de creatividad genuina o de pasión humana, dejando un vacío hermoso, pero sin alma. En el extremo más bajo e invisible de esta jerarquía se encontraba Elena. Su trabajo era asegurarse de que el Museo de Vargas permaneciera impecable. Era la jefa del pequeño equipo de limpieza nocturno. Para Vargas y el resto del personal diurno, ella era prácticamente invisible, una sombra que se deslizaba después de las horas de oficina para borrar cualquier rastro de vida. Una huella digital en una puerta de cristal, una mota de polvo en un suelo de mármol. Provenía de un pequeño pueblo de Oaxaca, y aunque su trabajo era humilde, lo realizaba con una dignidad y un orgullo silenciosos. Era meticulosa, eficiente y completamente anónima, una existencia que contrastaba violentamente con el vibrante mundo de conocimiento que llevaba dentro. El verdadero universo de Elena no estaba en los pasillos estériles de Concepto Vanguardia, sino en los recuerdos de su abuela,
Había crecido aprendiendo los secretos de la herbolaria tradicional, el poder de las plantas nativas de México, no solo para curar, sino para limpiar y armonizar un espacio. Su abuela le enseñó a hacer jabones con extracto de agave, pulidores con aceite de jojoba y ambientadores con resina de copal y pétalos de cempasúchil. Para Elena, la limpieza no era un acto químico de esterilización, como lo era para Vargas. Era un ritual orgánico, un acto de infundir a un espacio una energía y positiva, un alma, a través de los aromas y las propiedades de la tierra. Esta filosofía la aplicaba en secreto en su trabajo. Mientras el protocolo de la empresa exigía el uso de productos químicos industriales, agresivos e inodoros, Elena a menudo usaba sus propias mezclas caseras en áreas menos vigiladas. Añadía unas gotas de aceite esencial de lavanda a su agua de limpieza o usaba un paño infusionado con cera de abeja para pulir las mesas de madera. Nadie notaba los detalles, pero el efecto era subconsciente. Los pocos clientes que visitaban la oficina a menudo comentaban sobre la atmósfera tranquila y la sensación de calma del lugar, atribuyéndolo al genio del diseño de Vargas, sin saber que el verdadero genio era la mujer que limpiaba los suelos por la noche. La idea que cambiaría su vida nació de una crisis ajena. Una tarde, mientras limpiaba cerca de la sala de juntas, escuchó a Vargas discutiendo acaloradamente por teléfono. Un cliente muy importante, una cadena de hoteles boutique de ultralujo, estaba a punto de cancelar un contrato millonario. La razón era sutil pero devastadora. Los huéspedes se quejaban de que los hoteles, diseñados por Vargas, se sentían fríos, impersonales. Y lo peor de todo, olían a hospital. La obsesión de Vargas por la esterilidad se había convertido en un pasivo. Estaba perdiendo su mayor cuenta porque su concepto de lujo carecía de un elemento fundamental: la calidez y el alma. Elena sintió una oleada de epifanía. Solución al problema de Vargas era la filosofía de su abuela. Lo que los hoteles necesitaban no eran más químicos de limpieza, sino una identidad olfativa. Un aroma característico que evocara una sensación de hogar y bienestar. Podía crear una línea de productos de limpieza y amenidades de lujo a medida para la cadena hotelera, utilizando sus extractos botánicos. No solo resolvería el problema del olor, sino que añadiría una capa de narrativa auténtica y artesanal a la marca del hotel. Era una idea brillante, una fusión perfecta de su conocimiento tradicional y la necesidad del mercado moderno. Pasó la siguiente semana preparando su propuesta. No tenía acceso a software de diseño, así que dibujó a mano las etiquetas de los productos en un cuaderno. Pasó sus noches en su pequeña cocina, perfeccionando sus fórmulas, creando pequeñas muestras de jabones, lociones y limpiadores. Los envasó en frascos de vidrio sencillos pero elegantes que compró con su propio dinero en un mercado de medios artesanías. Su presentación no era un plan de negocios pulido, sino un cofre del tesoro de aromas y texturas, una demostración tangible de su visión. Por primera vez en su vida se sintió no como una limpiadora, sino como una creadora, una emprendedora. Con un nudo de nervios en el estómago, solicitó una reunión con el señor Vargas. Su asistente, confundida por la extraña petición, finalmente le concedió 5 minutos al final del día. Elena entró en la oficina de Vargas, un espacio que conocía por haberlo limpiado cientos de veces, pero que ahora se sentía como un tribunal. Con manos temblorosas, expuso su idea. Le explicó el problema del cliente hotelero y le presentó su solución, una línea de productos de lujo, Aura Pura, que podría resolver el problema y convertirse en una nueva y rentable división para Concepto Vanguardia. Extendió sus muestras sobre la mesa de cristal, una pequeña y colorida rebelión orgánica en medio de la monocromía de la oficina. Vargas miró los
frascos con una expresión de desconcierto que rápidamente se convirtió en diversión. Escuchó su apasionada explicación con una paciencia condescendiente. Para él era como si su aspiradora le estuviera dando consejos de estrategia de marca. La idea de que la solución a un problema de negocios de alto nivel pudiera provenir de su empleada de limpieza y que involucrara recetas de la abuela era tan absurda que le resultaba cómica. Su visión del mundo, rígidamente jerárquica, no tenía espacio para tal anomalía. Finalmente Elena llegó al punto crucial. Dijo: «Señor, sé que es una idea extraña, pero creo en ella. Todo lo que necesito es un pequeño préstamo, solo 20,000 pesos, para producir un lote de prueba profesional y presentárselo al cliente del hotel. Si funciona, se lo devolveré de mi salario. Es una inversión en su propia empresa». Fue en ese momento, ante esa humilde y esperanzada petición, que Ricardo Vargas se echó hacia atrás en su silla y soltó esa risa que lo cambiaría todo. Una risa que no solo desestimó la idea, sino que desestimó a la persona por completo. La risa se apagó, pero la crueldad permaneció en el aire. Vargas se secó una lágrima de diversión de su ojo y miró a Elena como si la viera por primera vez, no como a una empleada, sino como a un insecto curioso. «Elena, Elena», dijo, meneando la cabeza, «aprecio tu iniciativa, pero seamos serios. Tu trabajo es limpiar, mi trabajo es pensar. No confundamos los roles. Esta empresa se construyó sobre la vanguardia, no sobre remedios caseros». Luego, su tono se endureció. «Y francamente estoy decepcionado. Su petición es inapropiada. Considero esto una falta de juicio. Recoja sus cosas. Ya no trabaja aquí». La conmoción del despido fue un golpe físico. Elena recogió sus frascos, su dignidad hecha añicos, y salió de la oficina. El sonido de la risa de Vargas la siguió por el pasillo. Mientras caminaba por el vestíbulo impecable por última vez, no sintió tristeza, sino una rabia fría y clara. La humillación se había calcinado en una determinación de acero. Vargas no solo había rechazado su idea, le había dado un regalo, le había dado un enemigo, le había dado una misión. Probaría que él estaba equivocado. Construiría su imperio, no a pesar de ser una limpiadora, sino por serlo, porque ella entendía algo que él nunca podría: que el alma de un lugar no está en sus paredes, sino en el cuidado que se le infunde. La noche después de su despido, Elena no durmió. El eco de la risa de Ricardo Vargas era un combustible que ardía en su interior, quemando cualquier rastro de duda o autocompasión. Se sentó en la pequeña mesa de su cocina, rodeada de sus hierbas secas y aceites esenciales, y trazó un plan. Vargas había cerrado una puerta, pero sin saberlo, le había abierto el universo. Ya no estaba atada a la visión limitada de concepto vanguardia. Aura Pura no sería una simple división de una empresa sin alma. Sería su propia empresa, construida sobre sus propios principios, los principios de su abuela. La humillación se había transformado en liberación. Por primera vez, su sueño no era una propuesta que debía ser aprobada, sino un camino que debía ser recorrido, y ella era la única dueña de su destino. Sin trabajo y con ahorros mínimos, el desafío era monumental. Los 20,000 pesos que le había pedido a Vargas ahora parecían una fortuna inalcanzable, pero la necesidad es la madre del ingenio. Elena comenzó a movilizar los únicos recursos que tenía: su conocimiento, su comunidad y su inquebrantable ética de trabajo. Se acercó a las mujeres de su pueblo en Oaxaca, las guardianas de las recetas tradicionales. Les contó su visión: crear una cooperativa donde ellas pudieran cultivar y destilar las hierbas, convirtiéndose en socias del negocio, no en simples proveedoras. La idea fue recibida con entusiasmo. Era una oportunidad de llevar su sabiduría ancestral al mundo moderno, en sus propios términos.
Para conseguir el capital inicial, recurrió al tekio, una forma de trabajo comunitario tradicional en su cultura. Organizó una kermés en su pueblo, vendiendo comida y artesanías. También se acercó a pequeños prestamistas comunitarios y programas de microcréditos para mujeres emprendedoras. Cada peso fue ganado con esfuerzo y con el apoyo de su gente. No era el dinero frío y sin rostro de un banco. Era el capital de la confianza, invertido por personas que creían en ella. En 2 meses reunió los 20,000 pesos. No era mucho, pero para Elena representaba el poder de la comunidad, un poder que Vargas, en su torre de aislamiento, nunca podría comprender. Con el capital asegurado, la cooperativa en Oaxaca comenzó a producir los primeros lotes de ingredientes crudos. Mientras tanto, Elena convirtió su pequeño apartamento en la Ciudad de México en un laboratorio y una fábrica en miniatura. Las noches que antes pasaba limpiando las oficinas de otros, ahora las pasaba perfeccionando sus fórmulas, macerando aceites, mezclando lociones y vertiendo jabones en moldes. El aroma de lavanda, copal y salvia llenaba su edificio, un faro de vida orgánica en medio de la jungla de concreto. Cada producto era hecho a mano, con una atención al detalle y una infusión de intención que ninguna máquina podría replicar. Estaba creando no solo productos de limpieza, sino pequeñas obras de arte. Sabía que no podía competir con las grandes marcas en los supermercados. Su única oportunidad era ir directamente al corazón del problema que había identificado, la industria hotelera, pero no tenía conexiones, ni un portafolio elegante, así que adoptó una estrategia de guerrilla. Se vistió con su uniforme de limpieza más pulcro, llenó un carrito de limpieza con sus productos Aura Pura, y en lugar de pedir una reunión con los gerentes de compras, se hizo amiga de las camareras de los hoteles boutique más lujosos de la ciudad. Les ofreció muestras gratuitas, no como una vendedora, sino como una colega, una mujer que entendía el duro trabajo de hacer que un espacio se sintiera acogedor. La respuesta fue extraordinaria. Las camareras, acostumbradas a los químicos agresivos que irritaban su piel y sus pulmones, se enamoraron de los productos de Elena. Notaron que no solo limpiaban eficazmente, sino que dejaban una fragancia sutil y natural que transformaba la atmósfera de las habitaciones. Comenzaron a hablar, a susurrar sobre los productos mágicos de Elena a sus supervisores. Los supervisores, a su vez, notaron una mejora en la moral del personal y, lo que es más importante, un aumento en los comentarios positivos de los huéspedes que mencionaban el aroma encantador y la sensación de limpieza natural de las habitaciones. El cambio estaba ocurriendo desde la base, una revolución silenciosa que venía de las personas que realmente hacían el trabajo. El punto de inflexión llegó cuando la jefa de camareras de El Nido del Ángel, uno de los hoteles más exclusivos y vanguardistas de la Condesa, decidió tomar cartas en el asunto. Impresionada por los resultados y la historia de Elena, organizó una demostración accidental para el gerente general del hotel. Colocó los productos de Aura Pura en la suite presidencial justo antes de una inspección importante. El gerente, un hombre obsesionado con la experiencia del huésped, quedó cautivado por el aroma y la sensación de la habitación. Cuando preguntó qué habían hecho diferente, la jefa de camareras le contó la historia de Elena y su cooperativa. El gerente, general de El Nido del Ángel, un hombre llamado Mateo, era lo opuesto a Ricardo Vargas. Era un líder que creía en la autenticidad y que siempre estaba buscando formas de diferenciar su hotel. Invitó a Elena a una reunión. Ella llegó no con un traje de negocios, sino con su uniforme de trabajo, llevando una canasta con sus productos. Le contó su historia, su filosofía, su visión. Mateo no solo vio una línea de productos de limpieza, vio una historia poderosa,
una marca con alma, de ofrecer a sus huéspedes algo que ningún otro hotel podía, una conexión genuina con la cultura y la botánica de México. Esa tarde, el Nido del Ángel se convirtió en el primer cliente oficial de Aura Pura. El contrato con el Nido del Ángel fue la validación que Elena necesitaba. De repente, ya no era una vendedora ambulante, era la proveedora de uno de los hoteles más respetados de la ciudad. El éxito fue inmediato. Los huéspedes comenzaron a preguntar por los productos, queriendo comprarlos para llevárselos a casa. En respuesta, Mateo y Elena colaboraron para crear una pequeña boutique en el vestíbulo del hotel, vendiendo la línea completa de Aura Pura. Los productos se agotaron en la primera semana. Se corrió la voz en la industria hotelera. Otros hoteles de lujo, queriendo replicar el éxito de El Nido del Ángel, comenzaron a llamar a Elena. Mientras tanto, en Concepto Vanguardia, la situación con la cadena hotelera de ultralujo, el cliente que había iniciado todo, iba de mal en peor. Vargas, en su arrogancia, se había negado a reconocer el problema del olor a hospital. En lugar de ofrecer soluciones, había enviado a sus diseñadores a dar una presentación sobre la belleza de la pureza minimalista. El cliente, insultado por su ceguera y su falta de respuesta, finalmente canceló el contrato multimillonario. Fue un golpe devastador para la reputación y las finanzas de la empresa. Vargas, furioso, culpó a todos menos a sí mismo, al cliente por su falta de sofisticación, a su equipo por no vender la visión correctamente. La ironía final se manifestó 6 meses después. El director general de la cadena hotelera, durante una estancia en El Nido del Ángel, quedó fascinado por la experiencia olfativa y la historia detrás de Aura Pura. Se reunió con Elena. Vio en ella y en su producto la solución perfecta al problema que Vargas nunca pudo resolver. Le ofreció a Elena un contrato de exclusividad para toda su cadena global. Era un contrato 100 veces más grande que el que Vargas había perdido. Elena, la limpiadora despedida, acababa de arrebatarle el cliente más grande y prestigioso a su antiguo jefe, no por competencia directa, sino simplemente por ser mejor, más auténtica y más inteligente. El crecimiento de Aura Pura fue exponencial. Elena tuvo que mudarse de su apartamento a una verdadera fábrica, aunque insistió en que mantuviera la sensación de un taller artesanal. La cooperativa en Oaxaca floreció, proporcionando un empleo estable y bien remunerado a docenas de mujeres y revitalizando la economía local. Elena se convirtió en una historia de éxito célebre, un símbolo del emprendimiento femenino e indígena. Apareció en revistas de negocios y de estilo de vida, no como una ejecutiva corporativa, sino como lo que era, una guardiana de la sabiduría ancestral que la había adaptado para el mundo moderno. Ricardo Vargas observaba el ascenso de Elena desde la distancia con una mezcla de incredulidad y amarga envidia. Para él era incomprensible. ¿Cómo podía el mundo estar eligiendo productos primitivos, hechos en un pueblo, sobre sus diseños de vanguardia? Se negaba a ver la lección. En su mente, el éxito de Elena era una anomalía, una moda pasajera. En lugar de aprender de su error, se atrincheró aún más en su filosofía. Hizo que las oficinas de Concepto Vanguardia fueran aún más blancas, aún más estériles, como si pudiera, por pura fuerza de voluntad, detener la marea del cambio que amenazaba con ahogarlo. Un día, un joven diseñador de su empresa, inspirado por la historia de Elena, se atrevió a presentar una idea que incorporaba elementos orgánicos en un diseño de marca. Vargas no solo rechazó la idea, despidió al diseñador en el acto, declarando que no toleraría la contaminación de nuestra pureza estética. El incidente se filtró a la prensa de diseño y la reputación de Vargas como un tirano creativo se solidificó. Los mejores talentos comenzaron a evitar Concepto Vanguardia
como la peste. La empresa, que una vez fue el pináculo del diseño, se estaba convirtiendo en una reliquia, un fósil de una era pasada de moda. La riqueza que Elena acumuló no la cambió. Siguió viviendo en su modesto apartamento, aunque ahora era por elección. Invirtió las ganancias no en lujos personales, sino en su comunidad y en su empresa. Creó programas de becas para jóvenes de su pueblo y financió proyectos de reforestación para proteger las plantas nativas que eran la base de su negocio. Se convirtió en una filántropa silenciosa, demostrando que era posible construir un imperio empresarial ético y rentable. Su éxito no era solo suyo, era el éxito de toda una comunidad, una validación de su cultura y su sabiduría. A medida que Aura Pura se convertía en una marca global, su influencia comenzó a remodelar la industria del lujo. Los consumidores, cansados de la perfección artificial, se sentían atraídos por la autenticidad y la historia de la marca de Elena. El concepto de lujo artesanal se convirtió en la nueva tendencia. Otras marcas intentaron imitarla, lanzando sus propias líneas botánicas, pero carecían del ingrediente clave, la verdad. Eran estrategias de marketing creadas en salas de juntas, no recetas transmitidas a través de generaciones. Los consumidores podían sentir la diferencia. La empresa de Elena no vendía un producto, vendía una conexión, y eso era algo que el dinero no podía replicar fácilmente, para frustración de sus competidores. En contraste, la fortuna de 1900, concepto vanguardia, seguía un camino descendente. La pérdida del gran contrato hotelero fue solo el comienzo. La reputación de Vargas como un dictador creativo y su filosofía de diseño cada vez más anticuada hicieron que la empresa perdiera su atractivo. Los clientes corporativos, que antes codiciaban el sello de vanguardia, ahora buscaban agencias que entendieran la importancia de la sostenibilidad, la autenticidad y la conexión humana. La cartera de clientes de Vargas se redujo, compuesta principalmente por empresas de la vieja guardia que, como él, se negaban a adaptarse al nuevo mundo. Su imperio, que parecía tan sólido, se estaba desmoronando desde dentro. El éxito de Elena le permitió expandirse a nuevas categorías de productos. Lanzó una línea de cuidado de la piel, Tierra Pura, que utilizaba los mismos principios de la herbolaria oaxaqueña. Se convirtió en un éxito instantáneo, elogiada por su eficacia y sus ingredientes puros. Luego vino una línea de tés e infusiones, Alma Pura. Cada nueva empresa era una extensión natural de su filosofía central. Estaba construyendo no solo una marca, sino un ecosistema de bienestar basado en la sabiduría de sus antepasados. Su pequeño negocio de productos de limpieza se había convertido en un conglomerado de estilo de vida. Un imperio silencioso que estaba redefiniendo silenciosamente el concepto de lujo. Ricardo Vargas, en un intento desesperado por detener la sangría financiera, tomó una decisión que aceleraría su caída. Decidió que la empresa necesitaba una reinvención audaz. Vendió una participación mayoritaria de Concepto Vanguardia a un conglomerado de inversión privado, utilizando el capital para lanzar su propia línea de productos de lujo. Vargas Esencial. Era su intento de competir directamente con Elena, pero desde su propia perspectiva. Los productos eran químicamente puros, sin aroma, envasados en botellas de diseño minimalista que parecían objetos de laboratorio. El eslogan era «La pureza, de la nada». Fue un fracaso colosal y espectacular, una demostración de cuán profundamente desconectado estaba del mercado. La línea Vargas Esencial fue un desastre financiero. Los consumidores la encontraron estéril, aburrida y pretenciosa. La prensa la ridiculizó. El conglomerado de inversión que había comprado la visión de Vargas vio cómo su inversión se evaporaba.
Furiosos, utilizaron su participación mayoritaria para tomar el control de la empresa. Despojaron a Vargas de su puesto de Mindovensín, director general, dejándolo solo con un título honorífico y sin poder real. El hombre que había construido su identidad sobre la base del control absoluto ahora era un mero pasajero en su propia empresa, obligado a observar cómo los nuevos dueños intentaban salvar los restos de su imperio en ruinas. Mientras tanto, Elena enfrentaba sus propios desafíos. El crecimiento masivo trajo consigo la presión de industrializar, de reducir costos, de comprometer la calidad artesanal. Los ejecutivos que contrató, con sus MBAs y su experiencia en grandes corporaciones, constantemente le sugerían que reemplazara los extractos naturales con equivalentes sintéticos más baratos, o que trasladara la producción de la cooperativa de Oaxaca a una fábrica en Asia. Elena se encontró en una batalla constante para proteger el alma de su empresa. Se dio cuenta de que su mayor desafío no era la competencia, sino el éxito mismo y la tentación de tomar el camino fácil. En una reunión crucial de la Junta Directiva, los ejecutivos presentaron un plan para maximizar las ganancias que implicaba romper los lazos con la cooperativa de su pueblo. Fue el momento de la verdad para Elena. Podía ceder, convertirse en la líder corporativa que esperaban que fuera, o podía mantenerse fiel a sus raíces. Se puso de pie y con una calma que ocultaba la tormenta en su interior, despidió a todo el equipo ejecutivo. Luego, anunció un plan aún más radical. Transferiría el 30% de la propiedad de Aura Pura directamente a la cooperativa, convirtiendo a las mujeres de su pueblo en las mayores accionistas individuales de la empresa. Fue una decisión sin precedentes, un acto que consolidó a su empresa no como una corporación, sino como una comunidad. La noticia de la decisión de Elena se extendió por el mundo de los negocios. Algunos la llamaron una tonta, una idealista que estaba sacrificando el valor para los accionistas. Pero otros, una nueva generación de consumidores y líderes empresariales, la vieron como una visionaria, la pionera de un nuevo modelo de capitalismo consciente. La lealtad de sus clientes se profundizó hasta convertirse en una devoción casi fanática. Las ventas se dispararon aún más. Al dar poder a su comunidad, Elena había hecho que su marca fuera inexpugnable, demostrando que la ética y los beneficios no solo no eran mutuamente excluyentes, sino que podían ser mutuamente reforzantes. El conglomerado que había tomado el control de Concepto Vanguardia luchó durante un año para revertir la caída de la empresa. Intentaron suavizar la marca, añadiendo color y calidez a sus diseños, pero se sintió falso, una imitación desesperada. Finalmente se dieron por vencidos. Decidieron que la marca estaba demasiado dañada y asociada con la arrogancia de su fundador. Anunciaron que estaban liquidando la empresa y vendiendo su activo más valioso, el icónico edificio de oficinas en Polanco. La noticia marcó el final definitivo de una era en el diseño mexicano. La muerte de un imperio construido sobre la frágil base del ego. Fue entonces cuando el abogado de Elena le informó que el edificio estaba en el mercado. Aura Pura había superado sus instalaciones y necesitaba una nueva sede corporativa. La ironía era tan perfecta, tan poética, que parecía escrita por el destino. La oportunidad de comprar el mismo edificio del que había sido expulsada con desprecio, de sentarse en la misma oficina donde su sueño había sido ridiculizado, estaba ahora a su alcance. No se trataba de venganza, se trataba de cerrar un círculo, de una reivindicación silenciosa y poderosa, no solo para ella, sino para todas las personas a las que alguna vez les habían dicho que no eran suficientes. Elena presentó una oferta, no a través de un intermediario, sino a su propio nombre. El conglomerado,
Al ver el potencial de relaciones públicas de venderle el edificio a la mujer que Vargas había despedido, aceptó de inmediato. El día de la firma, la prensa se congregó en la entrada. Elena llegó no en un coche de lujo, sino en una modesta camioneta, vestida con la misma sencillez y dignidad de siempre. Mientras caminaba hacia las puertas de cristal, no vio un trofeo, sino un símbolo de que la verdadera vanguardia no reside en el acero y el cristal, sino en el coraje de creer en la sabiduría de la tierra. Ricardo Vargas se enteró de la venta por las noticias. Estaba sentado en un café, un hombre olvidado por el mundo que una vez había dominado. La imagen de Elena, de pie triunfante frente a su antiguo edificio, apareció en la pantalla del televisor. No sintió ira, no sintió envidia, sintió un vacío, el reconocimiento hueco de su propia y monumental ceguera. Había despedido a una limpiadora y en el proceso había tirado a la basura el futuro. Había reído, y el universo, con su lento e inexorable sentido de la justicia, le había devuelto la risa, una carcajada que resonaría por el resto de sus días. El primer acto de Elena como nueva dueña del edificio fue simbólico y profundo. Hizo quitar la imponente y minimalista placa de concepto vanguardia de la entrada. En su lugar, instaló una placa de madera tallada a mano por un artesano de su pueblo. No tenía el nombre de la empresa. Simplemente decía, en una caligrafía elegante, la casa de las abuelas. Era un homenaje a su propia abuela y a todas las mujeres cuya sabiduría había sido la verdadera base de su imperio. El edificio, que una vez fue un templo a la esterilidad masculina, se había convertido en un matriarcado, un hogar para la sabiduría femenina. Un día, mientras caminaba por su nueva oficina, la antigua oficina de Vargas, encontró algo que los encargados de la mudanza habían pasado por alto. En el fondo de un cajón había un pequeño frasco de vidrio, polvoriento y olvidado. Era una de las muestras originales que ella le había dejado a Vargas ese fatídico día. Lo sostuvo en su mano, un pequeño artefacto de un pasado que parecía otra vida. No sintió la punzada de la vieja herida. En su lugar, sintió una oleada de gratitud. La risa de Vargas, en su crueldad, le había dado el regalo más grande de todos. La había liberado para que pudiera construir su propio mundo, en sus propios términos. En lugar de crear una fundación, Elena tomó una decisión más directa y personal. Anunció el programa de semillas. Cada año, la empresa seleccionaría a 10 mujeres emprendedoras de comunidades rurales de todo México. Mujeres con ideas de negocio basadas en la tradición y la sostenibilidad, pero sin acceso a capital. Aura Pura no solo les daría una semilla de financiación sin intereses, sino que también les proporcionaría un año de mentoría personal por parte de la propia Elena y su equipo. No era filantropía, era una inversión en la próxima generación de Elenas. Una forma de asegurarse de que ninguna otra idea brillante muriera por la risa condescendiente de un hombre en una oficina de cristal. La transformación del edificio fue un espectáculo para la vista. Elena convirtió la azotea, antes un desierto de grava y unidades de aire acondicionado, en un exuberante jardín botánico donde se cultivaban muchas de las plantas utilizadas en sus productos. La antigua sala de juntas, con su imponente mesa de cristal, se convirtió en una guardería para los hijos de los empleados, llena de luz, color y risas. Cada cambio era una refutación deliberada de la filosofía de Vargas, un acto de infundir vida y calidez en un espacio que había sido deliberadamente despojado de ambas. El edificio dejó de ser un símbolo de poder corporativo y se convirtió en un manifiesto viviente de la marca de Elena, un lugar donde la comunidad y la naturaleza eran el verdadero lujo. Años más tarde, Aura Pura
No solo dominaba el mercado del bienestar de lujo, sino que se había convertido en un modelo global de negocio ético. El modelo de cooperativa que Elena había iniciado en Oaxaca se replicó en otras comunidades de todo el mundo, desde la Amazonía hasta el sudeste asiático, creando cadenas de suministro sostenibles que empoderaban a las comunidades indígenas. La empresa demostró, a una escala masiva, que era posible ser inmensamente rentable sin explotar a las personas ni al planeta. Elena se convirtió en una de las voces más respetadas en el escenario mundial, no solo como empresaria, sino como una defensora de un capitalismo más humano y consciente. La cultura dentro de Aura Pura era legendaria. No había un código de vestimenta rígido, ni una jerarquía opresiva. Se animaba a los empleados a traer sus pasiones al trabajo. El jardinero jefe era también un poeta publicado. La directora financiera era una consumada pintora. Elena creía que la creatividad no podía ser compartimentada y que las mejores ideas surgían cuando las personas se sentían completas y valoradas. La tasa de retención de empleados era una de las más altas de la industria. La gente no venía a Aura Pura solo por un trabajo. Venían a ser parte de una misión, a encontrar un lugar donde su trabajo tuviera un significado más allá de una hoja de cálculo. Un día, una joven del equipo de limpieza se acercó a Elena con una idea. Había notado que ciertos residuos orgánicos de la cocina de la empresa podían ser compostados y utilizados para crear un fertilizante increíblemente rico para los jardines de la azotea. Había preparado una pequeña propuesta, escrita a mano en un cuaderno, igual que Elena había hecho años atrás. Elena la escuchó con toda su atención, sin interrupciones. Cuando la joven terminó, Elena no se rió, sonrió y dijo: «Es una idea brillante. Te asignaré un presupuesto y un pequeño equipo. Hazla realidad». En ese momento el círculo se había completado de la manera más hermosa posible. Ricardo Vargas, por su parte, se desvaneció en la oscuridad. Perdió su fortuna, su estatus y, lo que es más importante, su relevancia. Los pocos que lo recordaban lo hacían como una advertencia, una fábula sobre la arrogancia y la incapacidad de adaptarse. Vivía en un pequeño apartamento, irónicamente, no muy diferente al que Elena había tenido una vez, rodeado de un silencio que ya no era una elección estética, sino el resultado de haber alejado a todos de su vida. Su castigo no fue la pobreza, sino la irrelevancia, el destino final de aquellos que se niegan a ver el mundo tal como es, y no como ellos insisten que debería ser. En una rara entrevista, le preguntaron a Elena si alguna vez sentía rencor hacia Ricardo Vargas. Su respuesta sorprendió a muchos. Dijo: «No, en cierto modo le estoy agradecida. Su risa fue el regalo más grande que me pudo haber dado. Fue el fuego que forjó mi determinación. Sin su rechazo, podría haberme quedado como una pequeña división en su gran empresa, mi sueño diluido por su visión. Su crueldad me obligó a encontrar mi propia fuerza, a construir mi propio mundo. Me enseñó que a veces las puertas cerradas no son un final, sino una redirección hacia un camino mucho más grandioso». La historia de Elena se convirtió en un faro de esperanza, especialmente para las mujeres y los emprendedores de orígenes humildes. Demostró que el conocimiento no reside únicamente en las universidades o en las salas de juntas. La sabiduría ancestral, la intuición, la experiencia vivida, esos eran activos tan valiosos como cualquier título de MBA. Demostró que no se necesita empezar con privilegios para alcanzar la cima. Se necesita empezar con un propósito. Y su propósito, nacido de las enseñanzas de su abuela, resultó ser más fuerte que todo el poder y el dinero de Ricardo Vargas. La lección más profunda del viaje de Elena es sobre la verdadera naturaleza del valor.
Vargas creía que el valor residía en la exclusividad, en la perfección artificial, en la eliminación de lo humano. Elena demostró que el verdadero valor reside en lo contrario, en la autenticidad, en la conexión, en las historias que nos unen y en el cuidado que infundimos en nuestro trabajo. Ella no vendía jabones y lociones, vendía una sensación de bienestar, una conexión con la tierra, un pedazo de un alma. Y en un mundo cada vez más estéril y desconectado, eso resultó ser el lujo supremo. Al final, la historia no es solo sobre una limpiadora que se convirtió en directora general, es sobre el inevitable triunfo de la vida sobre la rigidez. La filosofía de Vargas era un sistema cerrado, frágil y destinado a romperse. La filosofía de Elena era un ecosistema, adaptable, resiliente y destinado a crecer. Es un recordatorio de que intentemos imponer nuestro orden en el mundo, la naturaleza, la creatividad y el espíritu humano siempre encontrarán una manera de brotar en las grietas, de encontrar la luz y, finalmente, de reclamar el edificio entero. Si esta historia ha encendido una chispa en ti o te ha recordado que tu voz y tu visión importan, sin importar tu posición actual, compártelo en los comentarios. Queremos escuchar sobre las ideas en las que crees, especialmente aquellas que otros podrían haber desestimado. Tu historia podría ser la inspiración que alguien más necesita para dar el primer paso. No olvides darle a me gusta y suscribirte para más relatos que celebran el poder de la resiliencia y demuestran que, a veces, aquellos que empiezan limpiando el suelo son los que mejor entienden cómo construir un imperio desde los cimientos.